A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de Punto de Vista acá en TV Plus, como siempre todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, con los temas más importantes que acontecen en nuestro país. Recuerden que también hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Bueno, hoy arrancamos analizando un fenómeno que golpea fuertemente a Costa Rica. Es el fenómeno climatológico conocido como El Niño. Un comportamiento de la atmósfera terrestre producto del cambio climático que genera aguaceros intensos, fuertes, donde se producen cabezas de agua, inundaciones, caída de árboles, de ramas. Esto causa a veces problemas serios a nivel de la ciudadanía y de la infraestructura, como ocurrió durante esta semana en Ruta 32, que estuvo cerrada por casi un día, así como también en Aguasarcas, en San Carlos de Alajuela, donde una cabeza de agua comprometió el paso por el puente Río de Aguasarcas. No obstante, según dicen las autoridades, el fenómeno del Niño se caracteriza por más sequía que lluvia. Habrá aguaceros fuertes en corto tiempo, pero más sequía que lluvia. Se denuncia que hay entre un 10, 15 y 20% de menos caída de lluvia en ciertas partes del país, y eso eventualmente, podría traer consigo esta faltante de lluvias problemas en la agricultura, en el abastecimiento de la hidroelectricidad, así como también problemas en los suelos. Veamos el punto de vista que nos ofrece don Werner Stoll del Instituto Meteorológico Nacional. Anteriores que tuvimos un inicio de estación lluviosa muy irregular con déficits realmente significativos. Pueden ver en la imagen que llegamos a tener hasta 87% de déficit en la parte de la zona norte, y la región Caribe registrando inclusive déficit del 76%. Así que tuvimos un inicio de estación lluviosa realmente muy irregular prácticamente en todo el país. El mes de junio se recuperó un poco en relación al mes de mayo. Pueden ver que Valle Central inclusive tuvo un superávit del 16%. Sin embargo, el Caribe persistió registrando valores deficitarios. Como pueden ver en la imagen, el Caribe Norte inclusive llegó a valores deficitarios del 50%. Eso entonces hace que la sequía meteorológica continúe en la región Caribe, como lo habíamos anunciado ya desde marzo. Continuamos entonces con la sequía meteorológica Caribe Norte, Caribe Sur. A pesar de que ha llovido en los últimos días, la sequía permanece y el IMN entonces todavía tiene el estado de alerta de sequía meteorológica prácticamente en toda la región Caribe, particularmente en el Caribe Sur. Y a estas alturas del año, ya con el Niño consolidado, el sistema de alerta temprano del IMN y de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ya como pueden ver esa flecha ya está sobre el fenómeno del Niño, lo que implica que es un fenómeno que está totalmente consolidado. Aunado a este fenómeno, es importante, antes de eso, la previsión del fenómeno en sí, lo estamos pronosticando que permanezca todo el año 2023, pero vean que hemos definido que va a permanecer por lo menos hasta marzo del 2024. Es decir, que prácticamente toda la estación seca 2023-2024 estaría bajo la influencia del fenómeno del Niño. Aunado al fenómeno del Niño, es importante recordar que también el tiempo en Costa Rica y en todo el ámbito de la región centroamericana está modulada por la temperatura del océano Atlántico. Y esta temperatura, que se puede ver en la línea roja superior, está muy por encima de los valores que hemos registrado en los últimos años. De hecho, es el récord de temperatura en el océano Atlántico.
Es decir, que ambos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, están registrando temperaturas muy altas y particularmente el Atlántico con temperaturas récord en la temperatura superficial del mar. Esto hizo que el meteorológico y todas las agencias internacionales aumentara levemente el número de ciclones tropicales a 15. Entonces estamos previendo una temporada ligeramente más activa de lo normal con 15 ciclones tropicales, de los cuales 8 serían tormentas, 7 huracanes y de estos 15 sistemas, de 2 a 3 los tendríamos formándose sobre el Mar Caribe. Dicho esto, entonces la previsión de la distribución de las lluvias, que se resume muy bien en este mapa, para el trimestre para el trimestre julio, agosto, septiembre, octubre, queda como lo dice este mapa. Tenemos superávits en el Caribe del 15%, en la parte de la zona norte 10, 15%, es decir, que todo lo que es la vertiente del Caribe lo estamos previendo con lluvias ligeramente por encima de lo normal. En la vertiente del Pacífico la estamos previendo con un déficit máximo del 20% en Guanacaste, y vean que la parte central, Valle Central y Pacífico Central, tiene 15% de déficit, e inclusive el Pacífico Sur lo estamos previendo con 10% de superávit. De tal manera que en ese mapa queda muy bien reflejado cuál es el panorama para los próximos 3 meses, agosto, septiembre, octubre. Luego, en temperaturas, uno de los principales efectos del fenómeno del Niño es tener las temperaturas ambiente en el país por encima de lo normal. De hecho, desde mayo se presentaron temperaturas medias que han superado los récords de los últimos 30 años. Tenemos un aumento de 1 grado Celsius prácticamente a nivel de todo el Pacífico y Valle Central, y eso es lo que estamos previendo para el próximo trimestre, es decir, temperaturas por encima de lo normal. Así que en resumen, la vertiente del Caribe ha mostrado un leve repunte de las lluvias en junio y julio en algunos sitios de monitoreo, condición que eventualmente podría dar fin a la sequía meteorológica, la cual hasta el momento sigue persistiendo. El IMN seguirá monitoreando detalladamente esta situación meteorológica todos los meses. El fenómeno del Niño estará activo hasta marzo del 2024 al menos, lo que implicará temperaturas por encima del promedio en los próximos meses en el Pacífico y el Valle Central, incluyendo la estación seca 2023-2024. Luego, en el trimestre agosto, septiembre, octubre, como pudieron ver en el mapa, estamos previendo superávit en la parte de la vertiente del Caribe y déficit en la parte del Pacífico y el Valle Central. La temporada de huracanes ligeramente por encima de lo normal, con 15 tormentas con nombre, de las cuales 2 a 3 nos afectarían. Y recordar que continuamos con el periodo canicular que se extenderá hasta la primera quincena de agosto. Es decir, que estamos previendo que en Guanacaste, particularmente en la parte central de Guanacaste y hacia el norte, se perciba una cantidad de lluvia mucho menor, o menor, digamos, de lo que normalmente tenemos para este periodo. La canícula es básicamente una reducción en la cantidad de lluvia. Y recalcar también que aumentamos un poco la temporada de huracanes a 15 tormentas con nombre, de las cuales 2 a 3 podrían afectar el país. El 60% de la electricidad que se consume en Costa Rica se genera a través del agua, a través de plantas hidroeléctricas. Es por eso que cuando hay un abastecimiento menor de agua, caída insuficiente de lluvia, generalmente esto hace que se genere menos hidroelectricidad, y esto implica pues tener que empezar a quemar búnker para producir la electricidad que no se están generando en las represas hidroeléctricas. Esto podría traer consigo un encarecimiento del recibo de la electricidad en los próximos meses. Así lo deja entrever el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, don Marco Acuña. Este año hemos tenido en el ICE precipitaciones, en las cuencas que alimentan represas del ICE, de hasta 70% menos lluvia en algunos lugares.
Y por supuesto que hemos tenido que hacer uso de otras fuentes que están ahí para eso. Fuentes de generación térmica que deben estar ahí esperando a que no haya agua, viento o sol para poder generar. Eso ha sucedido este año, en donde hemos ya invertido cerca de 50.000 millones de colones en compra de energía en el mercado eléctrico regional y combustible que se ha adquirido a Recope, en donde Recope ha garantizado el abastecimiento de este combustible, no solamente búnker, sino también diésel en algunas ocasiones, ya que el búnker tenemos que estar comprando en barcos, digámoslo así, de búnker. Un barco de búnker tiene 15 millones de litros de búnker y vale unos 8.000 millones de colones. Entonces hemos tenido que estar comprando, pero hay una capacidad de almacenamiento determinada y no podemos almacenar, qué sé yo, 5 barcos, tenemos capacidad como para 2.5 barcos. Pero se han ido gastando porque hemos tenido una caída en precipitaciones. Esa caída en precipitaciones disminuye la generación hidroeléctrica, no solamente en las plantas del ICE, sino en las plantas privadas también, en las plantas de las cooperativas y otras empresas. Nos hemos preparado para este evento con abastecimiento de combustible y también adquiriendo energía en el mercado eléctrico regional. Nosotros vimos ya el establecimiento del Niño o que íbamos a tener un impacto en las lluvias en febrero de este año, al igual que lo identificó el Instituto Meteorológico Nacional. Desde el año pasado teníamos un escenario, este año pues se nos cambió totalmente el escenario al inicio de año y por ende hemos tenido que recurrir a eso. Algo importante es que 50.000, 60.000 millones de colones se dicen fácil, pero eso tuvo que salir de más, digámoslo así, de la caja del ICE. Eso significa que tuvimos que hacer recortes en otro tipo de gastos, compra de materiales, mantenimientos, etcétera, y eso definitivamente tiene un impacto en otras áreas hacia futuro. ¿Y por qué tuvimos que hacer esos recortes en otras áreas? Porque tenemos un tope por regla fiscal, en donde yo esperaría que en el próximo año pues se nos libre de ese tope, porque podría llegar un momento en que no podamos comprar combustible para abastecer la demanda. Nosotros hemos sido muy insistentes en eso, necesitamos más flexibilidad para poder garantizar al país el abastecimiento eléctrico y esa es nuestra prioridad, porque para eso está la institución. Nos estamos preparando también con contratos en el mercado eléctrico regional adicionales, renegociación de contratos de generación privada que estaban desconectados y los pudimos conectar en vista de la necesidad de energía del país. Y bueno, y vamos a seguir con esta línea. Ya por ejemplo tenemos almacenados 2 barcos de búnker para cualquier situación que se nos presente, una variación más brusca o reducción brusca en las precipitaciones. Así que pueden tener la tranquilidad del pueblo de Costa Rica de que van a tener electricidad en sus casas a pesar de la disminución. Recordar que la generación hidroeléctrica en este país representa el 65% de la generación de electricidad, es mucho. Entonces una caída en las lluvias impacta definitivamente la forma en la que nosotros abastecemos de electricidad a este país. Algo también que yo quiero mencionar acá es que al final es el ICE el que tiene que venir a dar solución a este tipo de deficiencias en precipitación, ¿verdad? Porque es el que tiene la responsabilidad por ley de abastecer la demanda eléctrica. Ningún otro ente, ninguna otra empresa, sino es el ICE. Y aquí estamos y lo vamos a seguir haciendo por el beneficio del país. Bueno, el 65% de la electricidad en Costa Rica se genera a través de empresas hidroeléctricas, represas hidroeléctricas, ¿verdad? Es hidroelectricidad lo que producimos. Cuando llueve menos, esa producción de electricidad disminuye y eso hace que tengamos que quemar combustible y por ende pues se encarezca, ¿verdad?, el recibo de electricidad porque no tenemos combustible en el país, hay que importarlo y se paga con dólares. Bueno, pero también malas noticias en cuanto al abastecimiento de agua potable. Pues dice Acueductos y Alcantarillados que la sequía podría traer consigo también cortas de agua, sobre todo para el próximo verano, en el primer trimestre del próximo año, ya que este fenómeno del Niño pareciera que estaría llegando hasta marzo como mínimo el otro año. Veamos a continuación lo que nos comenta la gerente general de Acueductos y Alcantarillados, María Gabriela Vallejo. Nuestra estrategia incluye elementos como desde la incorporación de caudal, el aumento de
de fuentes para incorporar caudal a nuestros sistemas, como también minimizar el tema de fugas y cualquier otro elemento de maniobra operativa que podamos hacer para que pongamos a nuestros sistemas a operar pues de forma lo más eficiente posible. También estamos gestionando alianzas interinstitucionales, esto para tener mayor capacidad de trasiego entre otros acueductos y garantizar el suministro de agua potable a toda nuestra población y a nuestros usuarios. También de acuerdo con los análisis, la mayor afectación que por lo menos hasta el momento hemos estado previendo se va a dar a inicios del año 2024 y se hará en zonas específicamente Pacífico Norte, Zona Norte, Caribe, Chorotega y el Gran Área Metropolitana. Esto es importante aclararlo porque si bien podemos percibir que ahorita hay un aumento de las lluvias, lo cual es cierto, lo que estamos pues ahorita revisando es que esas lluvias no van a ser suficientes para recuperar nuestros mantos acuíferos, los ríos y los caudales que necesitamos para poder enfrentar lo que viene siendo el verano o la sequía de inicios del otro año. Por eso estamos totalmente comprometidos acelerando todos los proyectos que tengamos ya en cartera para inyectar caudal a todos nuestros sistemas. También aprovecho el espacio, al igual que mis colegas acá lo han mencionado, para hacer un llamado a la población. Esto es un trabajo en equipo. Nosotros como institución, desde la IA, pues nos comprometemos con todos ustedes para realizar todas las maniobras operativas necesarias de inyección de caudal, de manejo de pérdidas por fugas y otros elementos, pero es importante que todos también hagamos conciencia sobre el uso racional de pues este recurso y que podamos entonces tener o percibir la menor afectación posible. Les aseguro que existe un grupo comprometido tomando decisiones todos los días para que dentro de las condiciones que nos va a generar este fenómeno podamos maniobrar operativamente y mitigar todos sus efectos. Bueno, no son buenas noticias, sin duda alguna, lo habíamos vaticinado, lo habíamos adelantado meses atrás, de que el fenómeno del Niño puede traer consigo un encarecimiento del recibo de electricidad, cortas de agua, sobre todo también por proyectos que no se han planificado, que pues están los recursos pero no se han desarrollado por falta de planificación. Y en cuanto a la electricidad, porque bueno, también hay proyectos pendientes, ¿verdad?, en materia de electricidad que no se han echado a andar. No son buenas noticias, y sobre todo cuando también a esto le sumamos el tema de los fuertes aguaceros, de las ondas tropicales, como lo que ocurrió en Aguasarcas, donde pues toda la parte de la cuenca donde lanza el río Aguasarcas pues se derrumba, ¿verdad? Se produce un talud, un derrumbe gigantesco, se dice que unas 40 hectáreas, yo creo que no es tanto, pero bueno, al final de cuentas lo que sí es cierto es que miles de árboles van a dar al cauce del río y eso ha generado varias cabezas de agua. Todo esto es parte de esta triste realidad que vive el país producto del cambio climático. Así que a estar alertas, a prepararnos, porque pues podría ser que el recibo de luz suba, tras de que es la más cara de Centroamérica y suba más, y podría ser que en algunas partes haya carencia de agua potable en el futuro, así como también pues estar alertas cuando llueve. No es sensato realmente pues andar en la calle o salir de la casa o del trabajo, porque los aguaceros son cortos pero muy intensos. Vamos a ir a un consejo y ya venimos con más. Continúa la crisis en la educación pública del país. Hace unos días fueron las universidades las que se tiraron a las calles pidiendo más presupuesto. Bueno, pues ahora es un colegio, el colegio de la Carpio, quien se tira a la calle, cierra la autopista frente a la colega empresa de Repretel, producto de que pues a ellos les cerraron el colegio, los trasladaron a Tibás, y este colegio, este CTP, ¿verdad?, este colegio técnico profesional tiene estudiantes pobres de escasos recursos que ocupan traslado, alimentación, transporte,
y desde una oficina, en algún escritorio en el gobierno, se les ocurrió que se le podía quitar la beca de transporte o alimentación a unos 150 estudiantes, y esta fue la gota que derramó el vaso, para que por lo menos como mínimo durante un par de horas decenas de miles de conductores no pudiesen llegar a sus trabajos o a sus citas médicas, porque entre educadores, personal administrativo, padres de familia y estudiantes no pudieron ponerse de acuerdo. Veamos la reacción que nos ofrece sobre este tema la ministra de Educación Pública, Ana Catalina Müller, quien dice que eso sí, ya después de que se cerró la calle y ya después de que se causó el daño, ahora sí se pueden reunir, pudo recibirlos, pudo atenderlos, y aparentemente, por lo menos de boca, decir que el problema está resuelto. Veamos. Reunido con la comunidad de la Carpio para recibir la solicitud que nos han planteado. Son varios puntos sobre los que hemos conversado aquí también en conjunto con padres de familia, con el director del centro educativo, la supervisora del circuito, los dos viceministros, viceministra de administrativa y el viceministro de planificación, con la directora también de la DIE y el equipo del ministerio y un colega también de Limas. Hemos conversado punto por punto, de una forma muy amigable, porque creo que todos tenemos el mismo propósito, y es que los jóvenes, los estudiantes puedan tener una mejor educación. Con respecto a la preocupación sobre la alimentación y el transporte, les hemos entregado por escrito una nota en la cual el Ministerio de Educación Pública tiene el compromiso de dotar a todos los estudiantes de la CARPE durante este periodo de reubicación de los servicios de alimentación y transporte a partir de hoy mismo. Ese es un compromiso adquirido y vale hasta que el centro educativo sea construido, está en ese proceso. Lo segundo es que hemos conversado también sobre algunas dificultades que ellos sienten que tienen con respecto a la Junta Administrativa. Hemos tomado nota, vamos a hacer una revisión, vamos a coordinar con la dirección regional, con la municipalidad, con quien corresponda, para poder atender las solicitudes que ellos presentan, que son solicitudes razonables dentro de la necesidad de que la Junta Administrativa funcione eficientemente, porque de ellos depende el funcionamiento en sí también del centro educativo, de aspectos del centro educativo. Hemos llegado a este acuerdo, se ha levantado ya el bloqueo de las calles. Realmente esperamos que este procedimiento no se tenga que seguir usando. Como ministra, yo tengo mis puertas abiertas. Tenemos toda una estructura regional que permite canalizar las comunicaciones, y esperamos que en un futuro los padres de familia puedan usar esa puerta más, porque estamos aquí justamente para buscar soluciones conjuntas. Son muchas las necesidades, pero entre todos creo que podemos buscar esas soluciones. Yo quisiera tal vez presentar aquí, tengo aquí a mi izquierda a Kelly Guerrero, que es una estudiante de 6º año, y también está con nosotros Marisa Reyes, que es una estudiante de 10º año, y está Zulay Valverde, que representa, es la dirigente del movimiento. Con ellos hemos llegado a un acuerdo, también, ¿cómo se llama? Dylan, ¿es de qué año? 7 años, que también nos está acompañando. Es muy importante, los estudiantes se han hecho presentes para pedir por sus derechos, y tienen todo el derecho de hacerlo, y nosotros estamos muy comprometidos con que ellos reciban ese apoyo. Quisiera tal vez pedirle a doña Zulay que nos dé unas palabras aquí en este marco de la firma del acuerdo que hemos hecho ahora en la mañana y de la entrega de esta nota para buscar soluciones. Doña Zulay, por favor. Bueno, buenas tardes. No sé si me ven que lloro. Esto no es solo yo. Tengo
el consejo, con orgullo, y padres de familia que hoy están aquí presentes, que lucharon junto conmigo. Hoy sufrimos, tal vez porque no pueden entender, por la comunidad en que estamos cansados de que nos denigren y nos marginen cuando tenemos un privilegio de estudiantes de calidad. Hoy logramos que muchos de aquellos que no se pudieron rescatar por las drogas, por oportunidades, por becas, hoy lo puedan hacer estos estudiantes, porque es muy duro ver adolescentes en la droga y en la delincuencia. Nos vamos todo el consejo, porque no es solo mi persona, aquí hay valiosos compañeros y padres de familia que desde que empezamos esta lucha hasta hoy concluimos, como dijo doña Caterina, no había necesario, pero para la comunidad sí es necesario. Lloro de felicidad porque logramos por lo menos tener un mapa donde nos diga que vamos a tener un colegio técnico y que ya hay el recurso y que ya hay toda la disponibilidad del Ministerio de Educación y de otros actores que se han integrado a poderle dar a Carpio lo mejor en la educación. Me siento feliz y me disculpa que llore, pero es muy fácil cuando uno está del otro lado, pero cuando uno está aquí como comunidad viendo perderse nuestros hijos y que no hacemos nada. Hoy, chicos, tienen un buen director, tienen un consejo de papás, tienen papás, y en el proceso nos falta la junta. Muchas gracias. Y tenemos a la ministra, hoy me está reclamando, tenemos a la ministra, doña Caterina Müller. Gracias. Bueno, la señora ministra de Educación Pública dice que las puertas del ministerio están abiertas, pero yo no sé para quiénes o de qué forma, porque si estuvieran abiertas no hay necesidad de tirarse a la calle, ¿verdad? Y cerrar una calle para que se la atienda. Esta reunión bien pudo haberse hecho sin necesidad de esa situación. Tal vez de parte de ella sí, ella está en disponibilidad o en disposición de reunirse con padres de familia y estudiantes, pero los subalternos le estarán informando bien lo que pasa a la señora ministra, porque no hay semana en este país que no escuchemos que alguna escuela se cierra. Acá en Heredia también hubo una escuela, ¿verdad? La escuela laboratorio, ¿verdad? Que también hubo problemas con la dirección y se cerró durante esta semana. Pero no solo ocurre en el Valle Central, en todas partes del país, todas las semanas, esto es más de lo mismo y ya casi que ni es noticia. Lo que sí es muy lamentable son las consecuencias, ¿verdad? El trauma de los niños, de los jóvenes, ahí sí se saca pues la cara a ellos, ahí sí salen a la luz pública, ¿verdad? Suplicando por una beca. Eso es muy duro. Las consecuencias que puedan tener los padres de familia que tuvieron que tirarse a la calle, ¿verdad? Para ser escuchados, porque en Costa Rica eso podría ser un delito eventualmente, y ya la fuerza pública puso la denuncia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿y la denuncia de aquellos que comprometieron la educación de jóvenes y de niños, quitándole las becas, el transporte y la alimentación? Ese derecho humano a la educación, ¿quién lo denuncia? ¿Dónde se denuncia? En Costa Rica. Y no es que tengamos un discurso antisistema o populista o demagogo, no, es que es defendiendo los intereses de los que menos tienen cómo se saca una sociedad adelante. Bueno, este es un tema complejo. Como complejo son otros aspectos que vamos a ver después de la pausa comercial, ¿verdad? El bajo grado de calidad de formación que tienen nuestros estudiantes. Ya están los resultados de las pruebas que se hicieron, ¿verdad? De evaluación, y los resultados no son nada positivos. Vamos a ir a un corte y acá se continuamos. Bueno, los resultados de las pruebas que se hicieron para saber el nivel de la educación pública en nuestro país
que yo dije que esto era pues innecesario hacerlo. Con 2 años de pandemia de las escuelas estuvieron cerradas y los colegios cerrados, ahí no hay nada que medir. Pero bueno, aquí se les ocurrió a las autoridades de educación hacer una medición. ¿Qué les iba a decir la medición? Que solo los primeros 3 promedios de cada aula son los que tienen un nivel avanzado que cumple con los requisitos que pide la prueba conocida como PISA, que cumplen con lo que necesita el país. Póngale que son 3 de 20, 25 estudiantes. Solo esos están bien. Y después de ahí, los otros 20 estudiantes o 25 estudiantes, tienen un nivel medio o un nivel muy bajo de formación, de conocimientos. ¿Culpa a los estudiantes? No, los estudiantes son genios. El sistema es el que está debiendo. Veamos al respecto un resumen de lo que nos dijo en conferencia de prensa el viceministro académico, don Melvin Chávez Duarte. A nivel de primaria, 4 de cada 10 chicos tienen un nivel básico. Y si recordamos el nivel básico, eran las cosas explícitas. Todas las variables, la estructura geométrica, todos los datos de los ángulos, y el chico puede sumar y decir, bueno, resolver problema. 4 de cada 10. Y el demás, 6 de cada 10 está a un nivel intermedio y un nivel avanzado. Eso es muy importante tenerlo claro, porque nosotros ya sabemos en ese momento a dónde está el problema y ya sabemos cómo curarlo. A nivel de secundaria, tenemos que un 50% aproximadamente, o sea, 5 chicos de cada 10 hacen este tipo de análisis como el que vimos, pero otros 5, ¿verdad?, pueden resolver problemas a nivel intermedio y avanzado, ¿verdad? Entonces, esto bajo un enfoque positivo, para un diagnóstico, es muy positivo, ¿verdad? También tiene un punto que hay que atender con toda la responsabilidad, ¿verdad?, y todo el enfoque técnico para que esos 5 chicos puedan pasar a un nivel intermedio y para que esos 4 chicos puedan pasar a un nivel avanzado, intermedio de primaria y secundaria. Y para eso les vamos a explicar ahorita cómo lo vamos a hacer. Otro dato interesante que era un mito, que hasta ahora lo tenemos nosotros mapeado, es que decían que lo rural era extremadamente malo. O sea, la gente de la zona de Los Santos, la gente de Occidente, la gente de San Ramón, la gente de Pérez de León, de que eran malos. Y vean qué interesante lo que salió. Si ustedes ven, las franjas rojas son extremadamente parecidas entre lo rural y lo urbano. Una está en 42, otra en 39. Aquí prácticamente están iguales a nivel intermedio y a nivel avanzado prácticamente iguales. O sea, que la calidad de los docentes a nivel rural y a nivel central, más la mediación, tiene un efecto positivo en tener datos muy parecidos o que no tengan una diferencia significativa. Y también esto ocurre a nivel privado, entre rural y urbano. Vean ustedes las franjas, ¿verdad?, que están muy parecidas. En secundaria ocurre el mismo fenómeno. Vean lo rural y lo urbano. En el público, las franjas rojas son muy parecidas, las naranjas son muy parecidas y las azules muy parecidas. Y en el sector privado ocurre exactamente lo mismo. Entonces, con esta data nos estamos dando cuenta de que existe esa realidad y es un mito derribado para todos los fines nuestros académicos. Bien, otro dato interesante es que la mayor cantidad de estudiantes de primaria en nivel avanzado los tenemos en la zona norte, en Heredia y Occidente, ¿verdad? Y la mayor cantidad de estudiantes de primaria a nivel básico los tenemos en Sulá, territorio indígena, Limón y Grande de Terrao. ¿Qué significa esto? Que ya por primera vez nosotros sabemos dónde está el problema, dónde focalizarnos y dónde mandar la cantidad de ayuda que estos chicos requieren para que puedan tener la recuperación respectiva. Bien, en secundaria, Heredia, San José y Cartago presentan estos niveles avanzados, profundos, ¿verdad?,
Y a nivel básico vuelve a salir en nuestros amigos de Limón, Santa Cruz y Sula. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos componentes que tiene la prueba? ¿Verdad? Y esto es importante tenerlo claro. El primer componente es español, ¿verdad? Y aquí a nivel básico tenemos 4 de cada 10 chicos, ¿verdad? Que al inicio del año tenían problemas, ¿verdad? Por ejemplo, definir una idea, sintetizar un texto, y de alguna manera tenían problemas de lectura. Sin embargo, hay también a nivel intermedio y a nivel avanzado. Y ahorita, al final, ¿verdad?, yo les voy a dar una radiografía de cómo estamos 6 meses después para que vean cómo se han movido estos indicadores con lo que ya tenemos en el sistema, ¿verdad? Y eso es muy importante. Recuerden que esa fue una radiografía, una fotografía a inicio del año. Ya llevamos 6 meses del curso lectivo. Estudios sociales, igual, 3 de cada 10, 7 de cada 10 tienen nivel intermedio avanzado. Componentes de matemática, igual, 4 de cada 10, 6 de cada 10 intermedio y avanzado. A nivel de ciencias, 4 de cada 10, 6 de cada 10 a nivel intermedio y avanzado. Y a nivel de secundaria, entonces esos 4 componentes de primaria, ¿verdad?, estamos más o menos en lo que dijimos al inicio, en promedio 4 de cada 10 están a nivel básico y 6 a nivel intermedio avanzado. Eso es primaria. Secundaria tiene un comportamiento de 3 a nivel básico, 4 a nivel básico, 6 a nivel avanzado en español. Estudios sociales 4 y 6, muy parecido el comportamiento. En matemática 3 y 7. En cívica 4 y 6. Biología, vean qué interesante lo que pasó en biología. Recuerden que muchos de nosotros escogimos biología para hacer la prueba de bachillerato, porque supuestamente era más fácil y toda la cuestión, ¿verdad? Y vean qué interesante lo que pasó aquí. Cuando le ponemos el ítem a nivel profundo de aplicar la biología para resolver un problema, colapsan. Porque esperaban que es una mitocondria, ¿verdad? Y un marque con X decir, bueno, es una estructura de la célula. Y aquí cambió totalmente la lógica, ¿verdad? Aquí lo que le estamos diciendo es, si usted tiene un problema ambiental de contaminación de olores, porque hay una porqueriza o hay una industria cercana, ¿cómo aprovechamos los microorganismos, las algas o las bacterias para purificar y convertir este problema en una solución? Bueno, la pregunta que uno se hace es cómo se va a resolver el problema de la calidad de la educación costarricense. Es poniéndoles problemitas, dice el viceministro, una palabra que en educación nunca se debe usar. Imagínense que es decir a un niño o a un puber o a un adolescente, venga para que entienda que estudiar y resolver problemas. No, se resuelven ejercicios, se hacen prácticas, se analizan situaciones. Un problema es algo ya más fuerte en el campo psicológico de un estudiante. Yo no sé si este señor es educador o no, pero eso fue algo que me llamó la atención. Pero lo cierto del caso es que lo que Salamanca no enseña, aunque Natura permita que se aprenda, no lo va a aprender. Y aquí no es que lo que Natura no da, Salamanca no lo enseña, aquí es al revés. Aquí es lo que Salamanca no enseña, Natura no lo puede aprender por sí solo. Y la verdad es que nuestros estudiantes carecen de un buen nivel educativo, producto de una currícula eficiente, producto de una formación de profesores que no es la mejor, y producto de una formación, ¿verdad?, de una manera, de un sistema de transmitir conocimientos que está obsoleto. Invertimos mucho dinero en educación en Costa Rica, somos uno de los países del mundo que más dinero invierte, por lo menos en educación en primaria y en secundaria, no tanto en la parte investigativa científica, pero sí en la formación de los ciudadanos más pequeños. Sin embargo, no se ven los resultados. Otros países con menos inversión tienen muchísimo mejores resultados que el nuestro, lamentablemente. Vamos a ir a un consejo y ya casi venimos.
un verdadero tema complicado, polémico, se produjo esta semana en la Asamblea Legislativa. Esto con el voto de censura que se quiso imponer al ministro de Hacienda, producto de declaraciones que dio tanto el Congreso como una famosa conferencia de prensa que Onovia Acosta dio aparentemente sin mayor sustento o fundamento para hacer afirmaciones que al parecer podían afectar a un empresario de comunicación. Los diputados quisieron aprobar un voto de censura, pero bueno, al final no lo pudieron aprobar porque el artículo 121 dice que para aprobar un voto de censura, que no es ni más ni menos que un llamado de atención, porque en Costa Rica no es como otros países que se despide el ministro, ¿verdad?, de Estado, sino que aquí simplemente le llama la atención. Lo cierto del caso es que lo que sí fue noticia es darnos cuenta de que este gobierno tiene dos padrinos, dos partidos políticos que hacen cogobierno con el presidente Chávez, eso no lo sabíamos, que son el partido de Fabricio Alvarado, Restauración Nacional, ¿cómo se llama este partido? Nueva República, perdón, Nueva República se llama, y el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? Porque ambos se juntaron y se casaron con el oficialismo para que no se obtuvieran los 38 votos que se ocupaban para hacer un llamado de atención al ministro Noé Acosta, ministro de Hacienda. Veamos al respecto el razonamiento que nos ofrece la señora Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, que si estaban de acuerdo con el voto de censura, pues considera que además de todas estas cosas, el que se apruebe plata para la educación o para la Caja Costarricense de Seguro Social y por la plata, no seguir esas instituciones, también son aspectos que hay que sumar a lo que ha venido desempeñando en su cargo el ministro de Hacienda. Ya los últimos meses me parece que ha cruzado una línea que, sin importar las afinidades ideológicas que tengan ustedes, sin importar las cercanías personales, tendríamos que estar valorando como legisladores y legisladoras. Está bien que un ministro de Hacienda decida por voluntad propia no girarle recursos a la caja que ya le aprobamos como Asamblea Legislativa. Está bien que una y otra vez venga una comisión de hacendarios a decir, no le voy a girar. ¿Por qué? No, es que no tengo clara la deuda de la caja. A ver, el año pasado se le aprobó dinero, 27,000 millones, para que se le pagara a la caja. No los quiso girar porque no le viene en gana. Estamos de acuerdo como legisladores y legisladoras que, habiendo votado un presupuesto en esta asamblea indicando cuánto dinero aprobamos para X o Y función, un ministro diga, sí, ustedes lo aprobaron, pero yo no lo quiero girar. Eso no es de recibo, y no importa cómo se llame ese ministro, y no importa de qué procedencia política venga ese ministro. También es cierto que a estas alturas se ha ganado el voto de censura con su postura respecto a los fondos de la educación pública. Solo 2 diputados del PUSH aprobaron votar por el voto de censura. Uno de esos 2 diputados fue la legisladora Vanessa Castro. Ella nos explica qué es un voto de censura en Costa Rica, pero no lo entendieron sus compañeros. Veamos. La suerte está echada. Y está echada porque estamos los que quieren tapar el sol con un dedo, los que quieren justificar las acciones incorrectas, y estamos los que tenemos conciencia que ante todo somos diputados de la República, electos popularmente, y que respondemos a un pueblo. Y entonces, quisiera que reflexionemos sobre algunos aspectos. La moción de censura es una atribución de la Asamblea Legislativa. La Asamblea llama la atención del ministro o de un ministro ante hechos que considera incorrectos. En Costa Rica, la moción de censura no tiene efectos jurídicos. Es una declaración del Parlamento, un llamado de atención fundamental
para activar los pesos y contrapesos en un país. Liberación Nacional sí quería que se aprobara el voto de censura, por lo menos de boca se muestra una pose de oposición, aunque a veces vemos al presidente del Congreso muy casadito, muy cercano al presidente de la República. Dice don Oscar Izquierdo de que son muchas las razones que se dieron, ¿verdad?, para que efectivamente el ministro Acosta no continúe en su cargo. Usted nos ha decepcionado. Usted es censurable porque abusó de su poder. Ha consentido e impulsado el uso de la administración tributaria como instrumento del gobierno de la República para perseguir opositores. Estas acciones no son tolerables. Es una irresponsabilidad jugar con honras ajenas. Desde su investidura, sin lugar a dudas, ha desplegado una serie de actuaciones indebidas y se ha involucrado en un juego que deslegitima el buen trabajo de otras personas. No se puede permitir que un solo individuo manche el arduo trabajo, compromiso y dedicación de aquellas personas que sí cumplen con su trabajo bajo los más altos estándares de la ética. Hemos evidenciado sus inconsistencias, omisiones y contradicciones para razonar la denuncia de un supuesto megacaso de evasión por 11.000 millones, justificando la actuación de un órgano tan serio como debe ser el Ministerio de Hacienda en un TikTok. Por su parte, el diputado Eli Feinza, del Partido Liberal Progresista, manifiesta que al ministro le sobra capacidad, pero desgraciadamente hace cosas que pues quedan debiendo y que el voto de censura debió haberse aprobado no por un tema de incapacidad del ministro, pero sí por algunos actos que no deben ser en la administración pública. Así lo dice don Eli Feinza. La pérdida de confianza no es un tema de capacidad. Creo que está perfectamente capacitado en lo técnico para ser ministro, pero es un asunto del abuso en el ejercicio del poder, del abuso de las herramientas que depositamos los ciudadanos costarricenses en el gobierno, utilizándolas para fines que son contrarios a aquellos para los cuales se le confió el manejo de la hacienda pública. Bueno, y parte de los que evitaron este voto de censura para el ministro Nogui Acosta, para que no se les llamara la atención, fue el Partido Nueva República, dirigido por Fariso Alvarado. Dice don Fariso Alvarado que un voto de censura es algo moral, psicológico, que está ahí en el artículo 121 de la Constitución Política, y que se debe dejar ese voto de censura para cosas más graves, más delicadas, no para lo que ha hecho don Nogui Acosta, según él. ¿Cabe una moción de censura para el ministro Nogui Acosta por sus decisiones? La moción de censura es un instituto parlamentario que en Nueva República nos tomamos en serio, según lo establecido en el inciso 24 del numeral 121 de la Carta Magna. La Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa puede, por 2/3 de votos presentes, censurar a los ministros cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. ¿Cómo se observa el espíritu de la norma? Es que la moción sea de recibo cuando el Parlamento considere que el funcionario es culpable de actos inconstitucionales, ilegales o errores graves que causen perjuicio a los intereses públicos. Por lo tanto, es una herramienta muy excepcional, no solo por la exégesis del texto de la discusión o de la Constitución, sino por los hechos que dan cuenta de su realidad. Durante la historia de la Segunda República, fundada en 1949, solo una moción de censura se aprobó, justamente a Juan Diego Castro. Y nuestra colega periodista Pilar Cineros, bueno, es interesante los razonamientos que hace como política, ¿verdad?, como diputada. Pues para doña Pilar todo está muy bien y todo lo que se ha actuado por parte del ministro, que ha dado explicaciones en todas partes cuando se le ha llamado, que es una obligación que tiene que hacerlo por ley. Dice ella de que pues eso hace que no amerite jamás un voto de censura. Hoy estamos discutiendo aquí, muy injustamente, si darle o no un voto de censura al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. ¿Y por qué digo injusto?
porque a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen, por sus acciones y por sus resultados. Nogui Acosta es un ministro de Hacienda sobresaliente y así lo demuestran los hechos. Su magnífico desempeño ha generado las mejores cifras macroeconómicas de los últimos 10 o 15 años en nuestra querida Costa Rica. El año pasado, nuestro país cerró con un superávit primario de 2.3% del PIB, es decir, estamos gastando menos de lo que recibimos sin contar el pago de intereses ni de la deuda pública. Bueno, cambiando de tema, también el presidente de la Asamblea Legislativa recibió a los rectores de las universidades públicas para ver qué solución encuentran con el tema del FES, ¿verdad?, del presupuesto para las universidades, que constitucionalmente el país tiene que darles. Esto a raíz de que las universidades exigen que se cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto que se les debe designar a ellos, porque así se decidió en Costa Rica constitucionalmente. Sin embargo, el gobierno dice que no tiene plata y que ellos no han asumido ningún compromiso, como lo entendieron los rectores de las universidades, para que se les gire un 1% más de lo que se les dio el año pasado, y que esto lo resuelvan eventualmente los legisladores. Rodrigo Arias dice que bueno, pues hay que buscar una solución de acuerdo a la realidad económica que vive el país. Veamos. Los rectores de las universidades públicas se reunieron con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y el jefe de Fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, para explicarles las condiciones en las que se encuentra el proceso de negociación con el gobierno para el Fondo Especial para la Educación Superior. Al encuentro asistieron Emanuel González Alvarado, presidente de CONARE y rector de la Universidad Técnica Nacional, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, Eduardo Cibaja Arias, director de COPE CONARE, y Karen Marín Argüello, presidenta de la FEUR y representante estudiantil en la Comisión de Enlace. El presidente del Consejo Nacional de Rectores señaló que vieron muy importante venir a informar sobre el avance de las negociaciones del FES. Pues seguimos abiertos siempre al diálogo. Nosotros, esa es nuestra consigna, somos voceros que contribuimos en la sociedad del conocimiento a consolidar la democracia histórica de nuestro país, nuestra seguridad social, no solo en la formación de profesionales que se forman para la empleabilidad, sino también para la vida. El presidente de la Asamblea Legislativa agradeció a los rectores por venir a conversar sobre el estado de dichas negociaciones con el Poder Ejecutivo. Pues yo creo que lo que procede ahora es darle todo el apoyo a este diálogo que debe continuar y en lo que yo pueda colaborar y tratar de impulsar, pues lo haré en la medida de mis posibilidades y dentro de mis responsabilidades aquí como presidente del Congreso. Eso es lo que yo puedo informarles ahora. Es un tema que me comunican que se va a reiniciar o reanudar las reuniones a partir del 1 de agosto, así es que todavía queda tiempo para pues, un periodo más de reflexión de aquí a allá y ojalá que se puedan llevar propuestas como lo van a hacer los señores rectores para la próxima reunión, propuestas que también puedan ser evaluadas positivamente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo. Arias Sánchez instó a los rectores a seguir adelante con la negociación, pensando en el futuro de Costa Rica y apostando en las carreras STEM, el bilingüismo y la regionalización de la educación. Bueno, por eso yo les decía que yo en Liberación pues siento ahí una cierta divergencia, ¿verdad? Porque la fracción se ve con un discurso muy beligerante, ¿verdad? En contra del gobierno, pero yo sí veo muy cercano al presidente del Congreso con el gobierno de turno, ¿verdad? Esto de recibir a los rectores para intervenir con las diferentes fracciones legislativas y buscar una solución para lo del FES
y apagarle un incendio al gobierno, pues no es ni más ni menos que ayudarle a Rodrigo Chávez en su gestión de gobernante. Bueno, así llegamos al final de un espacio más acá en TV Plus, de este su programa Punto de Vista. Recuerden que hay repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por hoy es todo, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.